Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Les estoy compartiendo la lectura de este libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Esta es la cuarta y última parte. Y antes de empezar la lectura, te invito a que te suscribas a este canal y a mi canal de Esquina Literaria Podcast para que escuches todas mis lecturas en audio. Lenguaje y pensamiento. El lenguaje del educador o del político, tanto cuanto el lenguaje del pueblo, no existe sin un pensar, y ambos, pensamiento y lenguaje, sin una estructura a la cual se encuentran referidos. Ambos deben ser capaces de conocer las condiciones estructurales en que el pensamiento y el lenguaje del pueblo se constituyen dialécticamente. Llegamos al momento en que se realiza la investigación de lo que llamamos el universo temático del pueblo o el conjunto de sus temas generadores. La persona, al tener conciencia de su actividad y del mundo en que se encuentra, al actuar en función de finalidades que proponen y se proponen, al tener el punto de decisión de su búsqueda en sí y en relaciones con el mundo y con los otros, al impregnar el mundo de su presencia creadora a través de la transformación que en él realizan, en la medida en que de él pueden separarse y separándose pueden quedar con él, los hombres, contrariamente del animal, no solamente viven, sino que existen, y su existencia es histórica. El aquí de los hombres es un espacio histórico. Observa aquí cómo se exhiben las situaciones límite, que no son la frontera entre el ser y la nada, sino la frontera entre él y el ser más, para usar palabras del profesor Vieira Pinto. En el mundo del animal, que no es rigurosamente mundo, sino soporte en el que está, no existen situaciones límite, dado el carácter ahistórico del segundo que se extiende al primero. No siendo el animal un ser para sí, seguro que se extiende al primero. No siendo el animal un ser para sí, le falta el poder de ejercer actos límites que implican una postura de decisión frente al mundo, del cual el ser se separa y objetivándolo lo transforma en su acción, preso orgánicamente en su soporte. El animal no se distingue de él. Por su parte, los hombres, con sus relaciones permanentes con la realidad, producen, además de los bienes materiales, las cosas sensibles, los objetos, instituciones sociales, ideas y concepciones. A través de su permanente quehacer transformador de la realidad objetiva, crean simultáneamente la historia y se hacen históricos sociales. Es importante subrayar que la realidad debe entenderse en términos de las relaciones hombres-mundo. Se tiene que investigar el pensamiento de los hombres referidos a la realidad. Es investigar su actuar sobre su realidad, que es su praxis. La investigación que defiendo, llamada temática, se da en el dominio de lo humano y no en el de las cosas. No puede reducirse a un acto mecánico, siendo un proceso de búsqueda de conocimientos y por lo tanto de creación. Exige de los sujetos que vayan descubriendo en el encadenamiento de los temas significativos la interpretación de los problemas. Es por esto por lo que la investigación se hará más pedagógica cuanto más crítica, y tanto más crítica en cuanto, dejando de perderse en los esquemas estrechos de las visiones parciales de la realidad, de las visiones focalistas de la realidad, se fije en la comprensión de la totalidad. La investigación de la temática envuelve la investigación del propio pensar del pueblo, pensar que no se da fuera de los hombres, ni en un hombre solo, ni en el vacío, sino en los hombres y entre los hombres referidos en la realidad. La tarea del educador dialógico es, trabajando en equipo interdisciplinario, el universo temático recogido en la investigación, devolverlo no como disertaciones, sino como problema a los hombres de quienes lo recibió. Conjuntamente con el trabajo del equipo local, los investigadores inician sus visitas al área, siempre auténticamente como observadores simpáticas, por esto mismo con actitudes comprensivas frente a lo que observan. El modo de conversar de los hombres, su forma de ser, su comportamiento, el culto religioso en el trabajo y sus expresiones arrojarán luz acerca de la construcción del pensamiento. Imaginemos un educador que organice su programa educativo para estos hombres y en lugar de proponer la discusión de esta temática les propusiera la lectura de textos que ciertamente denominaría saludables,
y en las cuales se habla angélicamente de que el ala es del ave. Y esto es lo que se hace en términos preponderante en la acción educativa como en la política, porque no se tiene en cuenta que la dialogicidad de la educación comienza con la investigación temática. Una pregunta que deben hacer los educadores es: ¿qué otros temas o asuntos podríamos discutir además de este? La respuesta va proponiéndose como un problema. Entonces cabría preguntar, por ejemplo, ¿qué significa X? O bien, ¿por qué puedo interesarme una discusión sobre X? El educador irá problematizando una a una las sugerencias que nacen del grupo. Esta visión de la educación parte de la convicción de que el programa debe buscar dialógicamente con el pueblo y se inscribe como una introducción a la pedagogía del oprimido. Capítulo 4. Si los hombres son seres del quehacer, esto se debe a que su hacer es acción y reflexión, es praxis. Para dominar, el dominador no tiene otro camino sino negar a las masas populares la praxis verdadera, negarles el derecho de decir su palabra, de pensar correctamente. En la educación, como situación nociológica, el acto cognoscente del sujeto educador sobre el objeto cognoscible no se agota en él. Dialógicamente se extiende a otros sujetos cognoscentes, de tal manera que el objeto cognoscible se hace mediador de la cognoscibilidad de ambos. En la teoría de la acción revolucionaria se verifica la misma relación. La revolución está hecha en una solidaridad inquebrantable. Esta solidaridad solo nace del testimonio que el liderazgo da al pueblo, en el encuentro humilde, amoroso y valeroso con él. La primera de las características que podemos sorprender en la acción antidialógica es la necesidad de la conquista. El antidialógico dominador por excelencia pretende en sus relaciones con su contrario conquistarlo cada vez más a través de múltiples formas. Tenemos, por ejemplo, los mitos entre los que se cuenta el de que la rebelión del pueblo es un pecado en contra de Dios, o el de que la élite dominadora es la promotora del pueblo, debiendo éste agradecerle. Desde la vieja Roma ya se hablaba de la necesidad de dar a las masas pan y circo. Una dimensión fundamental de la teoría de la acción opresora es la de dividir para oprimir, en tanto que los opresores mantienen una armonía entre ellos. Tenemos, por ejemplo, el aislamiento de los campesinos con relación a los obreros urbanos y a estos y a aquellos de los estudiantes. La acción antidialógica se sirve la manipulación, la falsa generosidad y la invasión cultural. Esta última consiste en la penetración que hacen los invasores en el contexto cultural de los individuos, imponiendo a estos su visión del mundo, en la medida misma en que frenan su actividad, inhibiendo su expansión. Esta expansión es siempre violenta. El éxito de la invasión cultural radica en que los invadidos se convenzan de su inferioridad intrínseca. Discutiendo el problema de la biofilia y la necrofilia, analiza Fromm las condiciones objetivas que generan la una y la otra, sea esto en los hogares, las relaciones padres-hijos o en el contexto sociocultural. Niños deformados en un ambiente de desamor opresivo, frustrados en su potencialidad, si no consiguen enderezarse en la juventud, en el sentido de la auténtica rebelión, o se acomodan a una dimisión total de su querer, enajenados a la autoridad y a los mitos utilizados por la autoridad, dizque para formarlos podrán llegar a asumir formas de acción destructiva. No es posible que la sociedad revolucionaria atribuya a la tecnología las mismas finalidades que le eran atribuidas por la sociedad anterior. Consecuentemente, varía la formación que de los hombres se haga. En este sentido, la formación técnico-científica no es antagónica con la formación humanista de los hombres. Desde el momento en que la ciencia y la tecnología en la sociedad revolucionaria deben estar al servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre. El yo dialógico sabe que es precisamente el tú quien lo constituye. Sabe también que constituido un tú, un no yo, ese tú se constituye a su vez como yo al tener en su yo un tú. De esta forma, el yo y el tú pasan a ser, en la dialéctica de esas relaciones constitutivas, dos tú, que se hacen dos yo. Así se diluye una relación entre un dominado y un dominador. Observa cómo un líder como el Che Guevara
reconoce que su comunión con el pueblo dejó de ser teoría para convertirse en parte definitiva de su ser. El objetivo de la acción dialógica radica en proporcionar a los oprimidos el reconocimiento del porqué y del cómo de su adherencia, para que ejerzan un acto de adhesión a la praxis verdadera de transformación de una realidad injusta. Descubrirse a través de una modalidad de acción cultural dialógica problematizadora de sí mismos en su enfrentamiento con el mundo significa que se descubran como Pedro, Antonio o Josefina, con todo el profundo significado que tiene este descubrimiento. Mientras que al anestesiar a las masas populares se facilita su dominación en la acción dialógica, la manipulación cede lugar a la verdadera organización. La teoría no será jamás una yuxtaposición de individuos que, gregarizados, se relacionen mecanicistamente. La síntesis cultural es la modalidad de acción con que culturalmente se enfrenta la fuerza de la propia cultura en tanto mantenedora de las estructuras en que se forma. Esta forma de acción cultural como acción histórica se presenta como instrumento de superación de la propia cultura alienada y alienante. Es en este sentido que toda revolución, si es auténtica, es necesariamente una revolución cultural. La investigación de los temas generadores o de la temática significativa del pueblo, al tener como objetivo fundamental la captación de sus temas básicos, a partir de cuyo conocimiento es posible la organización del contenido programático para el desarrollo de cualquier acción con él, se instaura como el punto de partida del proceso de acción, entendido como síntesis cultural. Si nada queda de estas páginas, esperamos que por lo menos algo permanezca: nuestra confianza en el pueblo, nuestra fe en los hombres y en la creación de un mundo en el que sea menos difícil amar. Espero que les haya gustado la lectura de este libro de Paulo Freire, Pedagogía del Oprimido. Recuerda que si te gustaría tener la lectura con números de página, escríbeme al correo electrónico que te dejo en la descripción de este video. También te invito a que te inscribas al canal de Esquina Literaria Podcast para que escuches las lecturas en audio. Si te gustó la lectura, dale like, compártela, déjame tus comentarios, suscríbete a mi canal. Muchas gracias por escucharme y nos vemos en la próxima lectura.